SGP Web. Cartas de retiro. Veremos los procesos de aprobación, retroceso de estado y de anulación. Consideraciones previas. Haber iniciado sesión en el SGP Web Nueva Plataforma. Que el proyecto se encuentre en estados menores iguales al 705. Expediente de liquidación revisado y observado por supervisor zonal. Remitida al liquidador zonal. Que las autorizaciones de gasto del convenio se encuentren en estado de AUT aprobado. Deberá contar con los perfiles actualizados de acceso a los aplicativos informáticos de supervisor externo del NEC o supervisor de UT. Contar con conexión a Internet. Pasos para la generación de las cartas de retiro. Veremos los procesos de aprobación, retroceso de estado y de anulación. Bien, en el menú principal del SGP Web le damos un clic a la opción Gestión de convenios. En la ventana mostrada, completaremos los campos de filtros de búsqueda en función al cual podremos identificar de forma muy rápida nuestro convenio. Voy a completar el campo tipo de gestión seleccionando la opción, en este caso, por ejemplo, proyecto, ¿no? Puede usted seleccionar el otro tipo de gestión por núcleo ejecutor central. Ahora, digitaremos el número de convenio, ¿no? En función al tipo de gestión que usted ha seleccionado. Una vez digitado el convenio, ¿no? Usted también puede realizar una búsqueda en función de los demás campos, en función al tipo de proyecto, seleccionando una de las opciones, en función al tipo de portafolio, ¿no? En función al tipo de convenio, ¿no? O a partir del nombre del proyecto o del núcleo ejecutor central, ¿no? Para poder realizar la búsqueda en función a los campos completados, le daremos clic al botón Buscar. Si en la lista de resultados usted visualizara dos tipos de convenio para el mismo tipo del núcleo ejecutor central, usted deberá ir al convenio que corresponda a la etapa de ejecución. Ahora, en este caso solo se muestra, ¿no?, un convenio. Una vez identificado el convenio, ¿no?, aquí está el convenio, vamos a darle un clic en el botón de acciones, los tres puntitos. De la lista de opciones le daremos un clic a la opción Carta de retiro. Ahora en la ventana de cartas de retiro podemos visualizar, ¿no?, toda la lista de las cartas de retiro que se hayan generado hasta el momento para el convenio que se ha seleccionado. Para poder registrar una nueva carta de retiro le damos clic al botón Nueva carta y en la ventana de Nueva carta de retiro completaremos los campos solicitados, tales como el STD o el SGD, donde registraremos el número de registro con el que ingresó, ¿no?, la solicitud de la autorización de gasto. En el campo supervisor le daremos un clic en la lista desplegable y le daremos un clic al nombre del supervisor. En el campo fecha de presentación vamos a seleccionar, ¿no?, la fecha con la que aprueba el supervisor la autorización de gasto, ¿no?, o podemos digitarla también manualmente, ¿no? En el campo informe revisión vamos a digitar el informe con el que el supervisor aprueba la autorización de gasto. En el campo jefe de unidad territorial le damos clic en la lista desplegable y podemos seleccionar el nombre del jefe de la UT, ¿no? Ahora, en la parte inferior podemos visualizar la lista de todas las autorizaciones de gasto, ¿no?, que se hayan generado hasta el momento. Para generar esta carta de retiro deberemos hacerle un check, ¿no?, en la autorización de gasto que generaremos en la carta de retiro, ¿no? Recordemos lo siguiente, que para que se genere una carta de retiro, la autorización de gasto deberá estar con el estado AUT aprobado. En caso de que usted regularice la carta de retiro, la autorización de gasto deberá estar con el estado AUT con rendición enviada o AUT con rendición aprobada, ¿no? Recordemos lo siguiente, que para una carta de retiro no necesariamente se debe dar el check a una autorización de gasto. Puede darse a una o más autorizaciones de gasto, ¿no? Una vez colocado el check, le daremos clic en el botón Guardar. En la ventana emergente se nos pregunta de que si estamos de acuerdo en guardar esta nueva carta de retiro. Le daremos un clic en el botón Aceptar. En el mensaje mostrado, ¿no?, se nos comunica de que los cambios han sido guardados exitosamente. Le damos clic en el botón Cerrar. Ahora podemos visualizar a la autorización de retiro, ¿no?, registrado con un identificador o un ID consecutivo, mostrándose también con el estado registrado.
Y en este estado aún se puede editar la autorización de retiro, para el cual le daremos un clic en el botón de acciones y de la lista de opciones le daremos un clic a la opción editar. Ahora, en la ventana emergente mostrada, usted podrá editar los campos que usted vea por conveniente, ¿no? Bueno, le voy a dar un clic en el botón cerrar. Ahora, para poder aprobar la carta de retiro o la autorización de retiro, le daremos un clic en el botón de acciones, los tres puntitos, y de la lista de opciones le daremos un clic en la opción aprobar. En la ventana emergente de aprobación de la carta de retiro, completaremos la fecha de aprobación. Le daremos un clic y seleccionaremos una fecha, ¿no? Ahora le daremos un clic en el botón guardar. En el mensaje mostrado se nos pregunta de que si estamos seguros de aprobar la carta de retiro. Le damos clic en el botón aceptar. Ahora se muestra en una ventana emergente, ¿no?, de que la carta de retiro ha sido aprobada exitosamente. Le damos clic en el botón cerrar. Ahora podemos visualizar que la carta de retiro o la autorización de retiro ya cuenta con el estado aprobado, es decir, cambió del estado registrado al estado aprobado. Bien, para poder descargar el reporte le daremos clic en el botón de acciones de la autorización de retiro en estado aprobado y le daremos un clic en la opción descargar reporte. Ahora podemos visualizar que en la parte inferior se muestra el archivo descargado. Le damos un clic para abrirlo. Ahora podemos ver, ¿no?, el detalle o el documento de la autorización de retiro, la cual deberemos imprimirla y suscribirla. Ahora vamos a regresar al SGP Web. Bien, ahora veremos el proceso de retroceso de estado. Le daremos un clic, ¿no?, sobre el botón de acciones de aquella autorización de retiro en estado aprobado. Y de la lista de opciones mostradas le daremos un clic a la opción retroceder. Ahora en la ventana emergente se nos muestra un mensaje donde se nos pregunta, ¿no?, de que si estamos seguros de retroceder el estado de esta carta de retiro. Le daremos un clic en el botón aceptar. Ahora, en la ventana emergente se nos comunica de que la carta de retiro se ha cambiado al estado registrado exitosamente. Le damos clic en el botón cerrar para salir. Ahora podemos visualizar que la autorización de retiro o la carta de retiro se cambió de estado, ¿no?, del estado aprobado al estado registrado, ¿no? Vemos que ha retrocedido el estado. Ahora veremos el proceso de anulación de la autorización de retiro. Recordemos lo siguiente: podemos anular la autorización de retiro siempre y cuando que el estado de la autorización de retiro se encuentre en estado registrado. Bien, para ello le daremos un clic en el botón de acciones y de la lista de opciones le daremos un clic en la opción anular. Ahora, en la ventana emergente se nos pregunta, ¿no?, de que si estamos seguros de anular la carta de retiro. Y se nos comunica de que este proceso es irreversible. Le damos clic en el botón aceptar. Finalmente se muestra un mensaje donde se nos comunica de que la carta de retiro ha sido anulada exitosamente. Le damos clic en el botón cerrar. Ahora podemos visualizar, ¿no?, que la autorización de retiro ya se encuentra en el estado anulado, ¿no? Cambió del estado registrado al estado anulado. Conclusiones. Solo el supervisor del proyecto puede cambiar el estado de la carta de retiro o de la autorización de retiro, cambiarla del estado registrado al estado anulado o cambiarla del estado registrado a lo aprobado. Una autorización de retiro o carta de retiro puede tener asociada a una o más autorizaciones de gasto. Por lo tanto, el número de autorización de retiro no siempre es igual al número de la autorización de gasto.